Muy buenas tardes con todos. En nombre de la Cámara Peruana del Libro y la Municipalidad de Miraflores, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro No hay más ciudad, obra de Francisco Izquierdo Quea. Estarán con nosotros a lo largo de esta actividad el autor Francisco Izquierdo Quea, además de Francisco Ángeles y Silvana Carrillo. Francisco Izquierdo Quea es egresado de literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es autor del libro de cuentos Bonitas Palabras, codirector de la revista El Hablador y doctorante de la Universidad Sorbonne Nouvelle. Asimismo, realiza trabajos de edición, periodismo y periodismo radial y escrito. Francisco Ángeles es escritor, crítico, periodista y profesor universitario. Ha publicado las novelas La línea en medio del cielo, Austin, Texas, 1979, Plagio y Adiós a la Revolución. En 2011 recibió la Benjamin Franklin Fellowship de la Universidad de Pensilvania, en la que pasó 5 años escribiendo una tesis de doctorado sobre guerrillas latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX. Silvana Carrillo es bachiller en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciada en educación por la misma universidad. Ha desempeñado cargos en el área editorial y comercial en diversas editoriales de prestigio. En la actualidad sigue estudios de maestría en la Universidad La Rioja. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros esta tarde. A Silvana le doy el pase. Muchas gracias. Bien, primero quisiera agradecer la invitación de Francisco para comentar su primera novela. Siempre es agradable enterarse de las nuevas publicaciones, más aún si se trata de un escritor al que uno conoce, con el que ha compartido un momento determinado de su vida, como es la vida universitaria. No hay más ciudad es la historia de una serie de personajes que transitan entre distintos distritos de Lima a finales de los 90 y los 2000. La novela empieza con Héctor convaleciente, rememorando su vida y reconociendo sus miedos. Luego aparecen Claudia y Germán, quienes narran cada uno a su estilo sus experiencias de vida, unidas en la convivencia en la casa de Chorrillos. Finalmente, conocemos los pormenores del incendio originado por los poetas Bautista y Matsajide, en el cual muere el escritor críptico Esteban Grignoli y otros personajes aspirantes artistas. La novela se cierra con Héctor reflexionando sobre su condición y las consecuencias que el incendio puede traer a los protagonistas. No hay más ciudad tiene muchos atractivos literarios y no literarios que nos invitan a su lectura. Por ejemplo, los espacios por los que circulan los personajes son escenarios reconocibles en la realidad. Distritos como Chorrillos, Barrancos, San Isidro o Breña, instituciones como el estadio, los talleres de creación de San Marcos, o espacios sociales como el Averno, el Caos o Pollo Pierre. En ellos, los personajes eternos aspirantes a cineastas o poetas de una escena cultural que se repite constantemente, intentan ganar su lugar. En la historia, los personajes se encuentran situados en un mismo lapso de tiempo, mientras que los sucesos son narrados desde perspectivas distintas. Me gustaría centrarme en los narradores, en especial en dos de ellos, el gato Héctor y el personaje de Claudia. El gato Héctor participa de dos dimensiones, la vida como gato de familia y la suya propia como actor que piensa y camina libremente. Cada dimensión está conformada por pequeños grupos de personajes, 3 para ser exactos. Por las noches, Héctor se escapa de la dimensión humana, la de Germán, Claudia y él mismo, y entra en la de Thelma y Kurt, dos gatos con los cuales tendrá experiencias que le permitirán reflexionar sobre aspectos importantes de la vida misma, como la muerte, el sexo o la amistad. Después de la separación, Germán decide dejar que Claudia se quede con Héctor. En la casa familiar de Claudia, Héctor se encuentra en otra dinámica con más gente a su alrededor y otros gatos, los tímidos Guido y Hugo, los gatos de la familia. Si bien estos distan de ser astutos compañeros de aventuras, conforman la otra tríada familiar, pero esta vez de la pacífica casa de Ureña.
Héctor, extrañando su dimensión, esta vez en solitario, vuelve a sus andanzas, pero es atacado por otros gatos del barrio. Héctor puede ser el alter ego de Germán, al encarnar su parte instintiva y emocional, relacionada a la independencia, la libertad y sobre todo la acción que tanto necesita para salir de su marasmo. En un acto simbólico, Germán entrega su libertad a la activa Claudia, posiblemente por eso los poetas gordos se roban los gatos siameses del escritor críptico que tanto detestan. Por otro lado, Claudia, la compañera de Germán, hasta cierto tramo de su vida, es un personaje pragmático. Planifica cada tramo de su existencia, como trabajar en un bar exótico para conseguir terminar sus estudios de enfermería. Claudia se mueve según sus intereses y sus pequeñas ambiciones. Sigue sus instintos hasta que se encuentra con Germán y empiezan a vivir juntos en una casa alquilada en Chorrillos. Con él encuentra cierta estabilidad, pues trabaja de enfermero en una clínica y tiene un hogar junto a Germán y su gato Héctor. Más adelante, conoce a Darío, el cual provoca la separación y la vuelta a la casa de sus padres. A diferencia de la pesadez con la que se mueven tanto Germán como los poetas Bautista y Matsajide, por ejemplo, estos últimos, después de dejar la universidad, se envuelven en dos únicos proyectos que marcarán la visión que tienen del mundo: publicar y conseguir mujeres. El personaje de Claudia es activo, domina su mundo, pues en el mundo exterior es una profesional con cierto éxito, y en el interior no duda, además de ser una convencida de lo que provoca, que controla y manipula de cierto modo sus afectos y acciones. Si bien la relación oculta con Darío se descubre de forma violenta, este suceso no supone un hecho trágico, sino solo el desenlace de una relación que ya estaba llegando a su fin. No hay más ciudad es una novela de fragmentos. No hay centro en la historia, sino segmentos de experiencias individuales que se entrecruzan por momentos. Tal vez por eso no hay más ciudad. No existe una ciudad en tanto lugar común o comunidad. Solo existen determinados espacios donde podemos aprender las experiencias de ciertos personajes que intentan trascender sus propias contradicciones y desilusiones. Muchas gracias. Adelante, Francisco, muchas gracias. Gracias Silvana por esta primera presentación y gracias por supuesto a mi amigo de años, tocayo además, ¿no? Francisco Izquierdo Queda, por invitarme a compartir un espacio en esta presentación tal cual hicimos hace ya larguísimos 14 años, en 2007, ¿no? En 2007 cuando él presentó su primer libro, Bonitas Palabras, libro de cuentos, solamente unos días antes de emigrar a París, ¿no? Ciudad en la que desde ese momento hasta ahora, 14 años después, y cuántas cosas han ocurrido desde entonces, ¿no? Cuántas cosas han ocurrido desde entonces, y bueno, finalmente viene a la luz esta primera novela, que es una novela que creo que muchos esperábamos, me incluyo por supuesto como amigo del autor, de que esperábamos desde esa época, y que se ha demorado un poquito más de lo esperado, ¿no? Quizá incluso un poco más de lo esperado para él, para Pancho, y es una alegría realmente poder estar aquí en esta presentación de No hay más ciudad, su primera novela, ¿no? Vamos a hacerle varias preguntas a Pancho ahora que yo termine de hacer también una breve introducción, que simplemente la voy a ver como una continuación de lo que estuvo hablando Silvana. Los tres, Francisco, Silvana y yo, estuvimos conversando hace un momento sobre el libro con gran entusiasmo, y una de las preguntas que Silvana hizo hacia el final de nuestra conversación era sobre la destrucción, ¿no? O sea, ¿por qué hay tanta destrucción en la novela? En la novela hay destrucciones de todo tipo, ¿no? O sea, para ponerlos un poco en ubicación sería la destrucción de los sueños, ¿no? La destrucción de los sueños individuales, de los sueños incluso hasta adolescentes, de las personas que en algún momento hemos tenido, o que hasta ahora tenemos
una vocación literaria o una vocación artística en general, ¿no? Germán quiere ser cineasta, un cineasta como de autor, ¿no? Una especie de Truffaut. Pero también las destrucciones de las relaciones, de cómo en esa época posterior al final de la carrera universitaria se empiezan a caer algunas de las relaciones amicales, puede ser, pero más concretamente en este caso relaciones de pareja, ¿no? Como la relación, bueno, las diversas relaciones que tiene Germán, uno de los narradores del libro, y en el término de su relación con Claudia, ¿no? Entonces, yo pensaba como que hay como, digamos, una pareja de conceptos que podrían explicar por qué hay tanta destrucción acá y cómo esa destrucción atraviesa diferentes planos hasta llegar incluso a un crimen, ¿no? Entonces, por un lado está la idea del apocalipsis, ¿no? La idea del apocalipsis, y por el otro lado está digamos, la contradicción, la dicotomía entre la trascendencia y la intrascendencia, ¿no? La trascendencia y la intrascendencia. Quizá podría empezar por ese lado de la trascendencia y intrascendencia, ¿no? Como mencionaba Silvana, hay más de un narrador en esta historia, ¿no? De hecho, la novela le empieza contando Héctor, ¿no? Que es la mascota de ellos, ¿no? El gato de la pareja, de Germán y Claudia. En el segundo capítulo la voz narrativa pasa a Claudia, luego hay un narrador que creo que es omnisciente, ¿no? Lo estuve revisando varias veces y claro, podría ser otro, pero yo creo que es un narrador omnisciente. Finalmente habla Germán, ¿no? Por primera vez, a pesar de que aparentemente podría ser el protagonista del libro, ¿no? Porque el foco del primer narrador, o sea, Héctor del Gato, está como muy enfocado siempre en lo que hace Germán, ¿no? En el cuarto capítulo habla Germán y en el último capítulo otra vez cierra el Gato como para darle el círculo completo, ¿no? Y después están los dos personajes que mencionaba Silvana, que son los grandes amigos, compinches, socios, ¿no? De una relación de amistad, pero también compartiendo muchos códigos culturales, ¿no? Que son Machajide y Bautista, ¿no? Los amigos que nunca hablan no tienen un capítulo en el cual ellos lleven la voz narrativa, ¿no? Entonces, bueno, como bien había adelantado Silvana, Claudia y Germán son personas, esta pareja que se rompe, son personas como opuestas, ¿no? Ella es una persona pragmática, racional, está estudiando para ser enfermera, necesita dinero, tiene que pagar la carrera universitaria, y por eso termina trabajando bueno, no termina, durante un periodo de su vida trabaja pues, en un local nocturno, mientras que él es todo lo opuesto, ¿no? O sea, si para Claudia el gran problema es la economía, ¿no? El problema es el dinero, el problema es que no tiene cómo sustentar sus gastos y que quiere salir adelante, para él el problema es todo, cualquier cosa que signifique todo menos económico, ¿no? O sea, el problema económico no tiene, ¿no? Su papá le financia sus proyectos artísticos, ¿no? Le ofrece una casa de playa, se va a León Dormido a escribir, ¿no? O sea, no parece que hubiera ningún problema. Él quiere ser cineasta y es como que el papá inmediatamente, bueno, perfecto, ¿no? Anda, estudia, el dinero, no hay ninguna discusión de dedícate a algo más productivo, de algo que te vaya a dar un mejor futuro, ¿no? Entonces hay dos personajes como contradictorios, Claudia y Germán. Y lo interesante para mí, no interesante, sino que digamos, me llama mucho la atención de que las ideas de futuro son diferentes, ¿no? O sea, la idea de futuro siempre está presente, pero en un sentido como trascendente, que es como quiero ser un gran cineasta, quiero ser François Truffaut, ¿no? Entonces quiero tener una trascendencia en el sentido de que ocurra algo después de que yo me muera, ¿no? O sea, que lo que yo haga trascienda mi propia existencia material. No sé, me puedo morir, pero voy a seguir vivo en algo, ¿no? O sea, ese tipo como de trascendencia, pero que al final termina siendo absolutamente intrascendente, ¿no? Esa es una de las contradicciones que me parecen ricas en la novela, ¿no? Termina siendo intrascendente porque no hace nada, no consigue nada. Mientras que la idea de futuro de Claudia, mucho más práctica, es su propio futuro profesional, personal, económico, ¿no? Su futuro es en qué voy a trabajar mañana, cuánto dinero voy a ganar mañana, cómo voy a sostener a mi familia, esa es como la preocupación del futuro. Mientras que la de él es un futuro tirado a la posterioridad, a su propia muerte, ¿no? Entonces está esta aparente contradicción entre lo trascendente y trascendente que no se sabe bien cómo funcionan los personajes, y aquí también este par funciona para definir las actividades de sus amigos, ¿no? De sus dos amigos que tienen esta necesidad en algún momento de pasar a la acción, ¿no? De dejar el ejercicio artístico
de un momento determinado, o sea, el ejercicio artístico de hacer una película, escribir un poema, escribir una novela, ¿no? A esperar que pase algo más con eso, ¿no? A esperar de que eso tenga alguna repercusión material, ¿no? Que tenga alguna consecuencia, un efecto en la vida real, no solo de ellos mismos, sino de otras personas, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con la trascendencia e intrascendencia, y que al final, claro, en esta también contradicción entre la evolución y el estancamiento, ¿no? La evolución por la que pasa el personaje de Claudia y el estancamiento de Germán, que no se sabe a qué va, y como que siempre está dando vueltas sobre sus mismas acciones de toda la vida. Vinculado a esto aparece la amenaza del apocalipsis, y del apocalipsis en el sentido más original, ¿no? O sea, en el sentido más como original del término, que sería, acá viene la destrucción que hablábamos con Silvana y con Francisco antes. Apocalipsis como revelación, ¿no? Es el sentido original de la idea de apocalipsis, ¿no? O sea, siempre se está esperando que algo sea revelado, ¿no? Conseguir la verdad trascendente, otra vez para hacer el lazo, la verdad trascendente de uno mismo, por ejemplo. Y esto pasa de dos maneras, ¿no? Y es curioso que el gato es el que termina englobando estas dos formas de alcanzar el autorreconocimiento, ¿no? El autorreconocimiento y la revelación. Una es a través de los sueños y la otra a través del espejo, ¿no? Entonces es alucinante cómo este narrador, que está entre lo racional, pragmático, y lo irracional de los sueños, que sería el gato, descubre en algún momento que hay un momento de la vida que uno, para él también ocurre, en que te descubres que tú existes, ¿no? O sea, que tú estás en el mundo y que lo puedes ver desde afuera, ¿no? Y que lo puedes ver desde afuera. Eso pasa con el gato cuando descubre el espejo, ¿no? Entonces se ve a sí mismo, y eso es como un momento, hasta cierto punto podría ser traumático, ¿no? Y eso es un símbolo perfecto de lo que le pasa a todos, ¿no? A todos los personajes, que es el descubrimiento de sí mismos, de lo que ellos realmente son, ¿no? De verse a sí mismos desde otro lado, y también ver la propia intrascendencia, ¿no? Y como consecuencia buscar casi desesperadamente trascender de otra manera, que es lo que pasa con los personajes sin voz, o sea, Bautista y Matsahide. No sé cuánto tiempo, bueno, habíamos calculado como hablar máximo 10 minutos cada uno, así que no voy a extenderme más de un minuto antes de darle voz a lo importante, que es la voz de Francisco Izquierdo Quea, ¿no? Entonces, no voy a extenderme en el otro tema en esto, pero sí probablemente las preguntas. El lado sentimental, que es una parte de la novela que a mí me gusta mucho, ¿no? La parte que me termina como conmoviendo más, quizás racionalmente no tanto me llama como el lado del crimen del arte, o como cuando el arte se convierte en crimen, pero sí la parte que me conmueve más y que me hace sentir más cercano a la novela y a los referentes que ella comparte, es el final de las relaciones humanas, y en este caso diría no solo humanas, sino humanas animales, ¿no? Porque es un animal humanizado como Héctor, que es capaz de hablar, ¿no? Y las despedidas, que es otro tipo de revelación y es otro tipo de destrucción, ¿no? La despedida creo que es uno de los momentos en los cuales la despedida entre el gato y Germán es uno de los momentos más emotivos, y a mí me tocó personalmente mucho, y también tiene que ver con el hecho de cómo a veces el animal termina siendo lo que sale como limpio, impoluto, transparente de algo que está muy contaminado, ¿no? Entonces la verdadera despedida termina siendo a través del animal, que es lo que quedó como puro de todo lo que alrededor se puede haber contaminado demasiado. Bueno, esto como introducción. Hay muchísimos temas en esta excelente novela que ahora vamos a conversar con Pancho. Así que, Pancho, gracias una vez más por invitarme a compartir contigo este momento tan bonito. Y voy a hacerte una pequeña pregunta para que saludes y, bueno, para que empieces, ¿no? La primera pregunta que te hago es sobre la amistad, ya que nosotros somos amigos y estamos compartiendo ahora esto, la amistad masculina, y sobre todo la amistad masculina en personas vinculadas a la cultura, al arte, personas con este tipo de aspiraciones. Quisiera que me cuentes cómo en ti las amistades en tu época de estudiante en San Marcos, y sobre todo vinculada a grupos literarios, alrededor de proyectos literarios, cómo definieron tu vida, tu futuro, tu presente de hoy, tu libro, también tu vocación. ¿Qué tan importantes fueron esas relaciones humanas en esa época de tu vida, Pancho? Hola Paco, Silvana, muy feliz de estar con ustedes, de que me acompañen en este momento especial, la presentación del libro.
Y bueno, para responder tu pregunta, Paco, bueno, tú y Silvana son los mejores ejemplos, ¿no? Que puedo darte como respuesta, ¿no? Eh, la amistad la amistad enlazada a un trabajo, en este caso creativo, que, que yo, como mucha gente, llegó a formar en los años de universidad, ha estado determinada por proyectos, ¿no? Por proyectos, por anhelos, por expectativas, por sueños. Eh, yo participé en tres proyectos en San Marcos, ¿no? Solo uno perdura hasta hoy, ¿no? Con Silvana estuvimos en un grupo haciendo poesía, el grupo se llamaba Segregación Número Uno. En esa época leíamos mucha poesía, leíamos mucho a Belli, recuerdo. Estábamos allí con Dante Ayón, con Aldo Incio, con Elena Fretel, con Henry Miranda. No solamente éramos hombres, éramos 4 hombres y 2 mujeres, ¿no? Luego hicimos un proyecto paralelo con amigos de Sociedad Elefante, que eran Diego Alonso Sánchez y Agustín Aya de la Torre. Un proyecto muy corto, ¿no? Eran proyectos muy breves, muy cortos, ¿no? Y el tercer proyecto importante fue el que dura hasta hoy, ¿no? Donde estás tú también, Paco, ¿no? Que es el de la revista El Hablador, ¿no? Que en ese momento era algo extraño, ¿no? Adentrarse a la Internet o lanzarse a Internet, ¿no? Normalmente los proyectos como el de segregación o el proyecto de la Unión Libre que hicimos con Agustín Aya y con Diego Alonso, eran publicaciones en físico, ¿no? En la universidad, las revistas universitarias, valga la redundancia, duran 1, 2, 3 números, ¿no? En nuestra época, los que eran muy constantes eran los grupos Girabel, ¿no? Donde estaba Reinhard Guamán, donde estaba Renato Gómez, ¿no? Ellos de manera muy constante trabajaron sus proyectos, los autofinanciaban, hacían preventas, ¿no? Y hacían trabajos realmente buenos, ¿no? Eh, y bueno, el tema del hablador ha perdurado hasta el día de hoy, ya son casi 20 años que tiene la revista, ¿no? ¿Cómo ha marcado esto en mí? Pues ha marcado totalmente, ¿no? Mis mejores amigos son los amigos, bueno, no los mejores, los más cercanos en todo caso, ¿no? Son los amigos de la universidad, ¿no? Tengo muy buenos amigos en el colegio, ¿no? Con los que sigo en contacto, ¿no? Pero nuestros temas siempre están referidos al colegio, ¿no? O eventualmente lo que podemos hacer ahora, ¿no? En cambio, la universidad, pues, me marcó mi formación, marcó mi trabajo, lo que hago constantemente el día a día, y en ustedes es lo mismo, ¿no? Tenemos una serie de temas en común de los cuales hablar siempre, ¿no? Y compartir cosas como lo hacemos en la universidad, ¿no? Como recomendarnos libros o películas. Yo personalmente soy muy poco de ver una película de manera espontánea o leer un libro de manera espontánea, ¿no? Siempre estoy esperando que a un amigo o a una amiga me lo digan. Entonces, esta historia, la historia de esta novela, eh, es una especie de homenaje a eso, ¿no? Una especie de homenaje a una amistad que se formó en la universidad, en este caso San Marcos, en este caso la Facultad de Letras. Es un homenaje a esos sueños, es un homenaje a esos anhelos, a esos proyectos, a cómo en la mayoría de casos llegan a desaparecer, ¿no? Y lo que quise representar aquí es una manera bastante violenta, ¿no? De evitar eso, ¿no? Que es lo que buscan estos dos personajes, ¿no? Que son Bautista y son Masajide. Gracias, Pancho. Mencionaba una serie de nombres. Yo supongo que hay varios, creo que hay varios que están acá conectados a la presentación de tu libro y todo esto nos trae a todos una serie de recuerdos inmensos de esa época que creo que sigue estando presente, ¿no? Siempre sigue estando presente. Silvana, tienes varias preguntas, ¿no? Puedes ahora hacerle alguna pregunta a Pancho.
Gracias. Sí, sí, bueno, la primera pregunta es la que creo que todos estamos por la publicación del libro, pues estamos siempre la hemos estado pensando, ¿no? ¿Cómo fue este paso de escribir cuentos a escribir una novela, ¿no? Y qué tan cómodo te sentiste o cuál fue el propósito o de repente la, bueno, el propósito más que nada, ¿no? El propósito de escribir una novela, ¿no? Embarcarte en una aventura como esta. Fue un propósito difícil, ¿no? Mi formación es una formación de cuentos, ¿no? Una formación de cuentos, no tanto de novelas como la de Paco, ¿no? Alguna vez hemos hablado de eso, ¿no? Paco desde siempre estuvo seguro de hacer novelas, ¿no? A mí siempre me seducían más los cuentos. El primer libro que hice es un libro de 9 cuentos y cada cuento lo trabajé entre el año 2003 y el año 2007, cuando publiqué el libro, ¿no? Cada cuento de una manera independiente. Yo tengo un recuerdo bastante vívido de cada historia, ¿no? De qué momento las escribí, con quiénes, en qué circunstancias, ¿no? Eh, Luego, cuando vengo a Francia, a mí algo no diría se rompe, ¿no? Pero yo cambio de anhelo, ¿no? Continué escribiendo cuentos, pero nunca con la misma intensidad, ¿no? Nunca, nunca. Y me centré en hacer un proyecto de novela, pero escribí, claro que escribí, ¿no? Escribí mucho, porque han pasado 14 años, ¿no? Desde entonces, pero nunca logré concretar un proyecto coherente, algo que diga me gusta, algo que diga me lanzo a publicarlo, ¿no? Eh, sí, mucha gente como ustedes, como decía Paco, ¿no? Han estado con cierta expectativa, otra gente pensaba que ya no iba a publicar nada más. Y yo necesitaba un motivo, ¿no? Y el motivo real para esta historia, para esta novela, fue el gato, ¿no? Fue Héctor, ¿no? Ese personaje, ¿no? Ese personaje, la voz de Héctor, ¿no? La voz de Héctor me dio una libertad que en tantos años que estuve intentando, con proyectos fallidos, mirando mi ordenador, con tantos documentos, tantos archivos en Word a medio avanzar. La voz de Héctor me dio esa libertad, ¿no? Me dio esa posibilidad. Y yo la novela la escribí en 3 meses, ¿no? La escribí entre el verano, hace 3 veranos la escribí, en el 2018. La escribí entre París y Granada, ¿no? Cuando alguien me pregunta, pues eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo te duró la novela? Yo digo, 3 meses, ¿no? Mi mujer, que es psicoanalista, me dice que no eran años, ¿no? Porque ella ve su formación, su formación la hace ver una realidad distinta, ¿no? Y para ella es una novela que ha demorado 14 años, ¿no? Y probablemente no tiene algo de razón, probablemente tiene algo de razón, ¿no? En todo caso fue encontrar la posibilidad de manejar mi espacio en la novela. Fue duro, ¿no? Fue duro. Lo logré ahora, creo que es un proyecto interesante, un buen libro, y bueno, vamos a ver cómo me va después, ¿no? En eso que estás contando hay como varias cosas que me gustaría empezar a desarrollar un poquito, ¿no? A agarrarle un poco el punto, a ver si podemos ahí sacarle un poco más de jugo a esa parte. Primero cortito, así, ¿no? O sea, la pregunta cortita y complicada, un poquito la has abordado, para ver si puedes poner un poco más de eso. ¿Por qué 14 años? O sea, 14 años, mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, 14 años. Y vinculado, así como te preguntaba hace un momento sobre la influencia de la amistad en San Marcos, ¿no? De la amistad de San Marcos, de los grupos literarios.
¿cuál es la importancia, el peso positivo, negativo en las dos direcciones, neutro, lo que sea, pero el factor París, ¿no? Factor París, este lugar tan emblemático, ¿no? O sea, tan emblemático para, bueno, para todos, pero en particular para las personas que hemos tenido esa vocación, ¿no? O sea, ¿cómo así París hizo que termines produciendo esta novela sobre Lima, ¿no? Sí. Y sobre esa época pre-París, ¿no? Sobre esa época pre-París, porque esta novela está ubicada en probablemente los inicios del gobierno de Alan García, ¿no? Y segundo, también si de alguna manera París retrasó un poco, o sea, lo definió la novela, pero también retrasó, la cambió, le hizo que tomara un poco de tiempo más de lo que hubiera sido en Lima, o probablemente en Lima nunca hubiera ocurrido una novela sobre Lima. ¿Cómo ves la importancia, la influencia de París en la producción de esta novela, Pancho? Una influencia total, ¿no? Sobre todo en mi vida, ¿no? Pero creo que fue y es igual de fuerte como fueron los años en San Marcos, ¿no? Hay una parte de la novela en donde Germán dice eso, ¿no? Germán dice, a San Marcos uno no va a escribir, ¿no? A San Marcos uno va a vivir. Y aquí me pasó un poco de eso, ¿no? Un poco de eso, ¿no? Un poco de eso. Y duró hasta donde terminé de sentarme, ¿no? Muchos factores de por medio, ¿no? No solamente el familiar, ¿no? Muchos factores de por medio, ¿no? Eh, yo como les comentaba hace un rato, yo nunca paré de escribir, ¿no? Nunca paré de escribir. El tema es que nunca encontraba la voz, nunca encontraba el motivo, ¿no? Y tengo una serie de argumentos que pasan aquí en París, ¿no? Nunca se concretizó uno, ¿no? Nunca se concretizó uno, ¿no? Cuando comencé con esta historia y empecé con lo de Héctor, pues evidentemente todo comenzó a fluir de una manera más coherente en un contexto que lo conocía, no sé si tan bien como París, pero sí de manera visceral, ¿no? Que es Lima, ¿no? Eh, París es mi segunda ciudad, pero tengo un elemento muy visceral con Lima, ¿no? Sobre todo con esos años, ¿no? Sobre todo con esos años. Entonces, lo que hizo París fue darme muchas luces, ¿no? Muchas luces, quizá demasiadas, ¿no? Y yo en todo este tiempo no supe tomar una, ¿no? Hasta que finalmente comencé con el proyecto Esta Historia y logré concluirlo, ¿no? Tenemos 7 minutos, 7 minutos Sí. todavía. Tengo varias preguntas, Silvana. Ahora va a hacerte una. Si alguien también en el chat quiere, seguramente lo vas a ver después, lo estás viendo ahora, Pancho, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta ahí, puede ponerlo también, por supuesto. Por ahora, Claro, hacemos otra Silvana. presentación aparte. Silvana, sí, creo que no. Sí, Por estaba viendo yo el chat. A ver si aparece. Ah, Otra pregunta que a mí me queda siempre son respecto a la narración misma, ¿no? ¿Cómo es esto de ficcionalizar estos? Bueno, yo reconozco algunos personajes y algunas situaciones, lugares bastante conocidos por nosotros, ¿no? ¿Cómo te fue en ficcionalizar esto, ¿no? Si tuviste algún problema cómo decidías dejar una parte de la realidad para que sea de repente más verosímil o ficcionar totalmente una situación, ¿no? bueno, la ventaja y la maravilla que te da la literatura, bueno, el arte en realidad, ¿no? Imagino que con la pintura es lo mismo, con la escultura es lo mismo, con el cine, evidentemente es lo mismo, ¿no? Con la música. Es que uno forma una realidad paralela, uno crea una realidad, ¿no? He tomado, bueno,
lo que voy a decir no es un secreto, ¿no? He tomado elementos personales, elementos de que conozco, elementos de otras personas, ¿no? Para formar esto, ¿no? El contexto quizá más fidedigno ha sido la descripción en los años de San Marcos, ¿no? En los años de letras, ¿no? En identificar y en formar las personalidades de estos tres amigos, ¿no? Probablemente. Yo creo que tenemos 5, 5 minutos, sí. ¿no? Todavía hay tiempo para preguntar algo más, ¿no? ¿Cómo? A ver, una pregunta medio tonta, pero yo creo que es compleja en el fondo. A mí me complicaría un poco que alguien me la hiciera, ¿no? Son 14 años que han pasado, ¿no? Son 14 años que han pasado. Para ti son ahora ya más de las 12 de la noche, creo, ¿no? O las 12 Sí, sí, de la tarde. 12:30, más o menos. Me imagino que en un rato te tomarás una copa de pisco, ¿no? Y te vas a dormir, mañana no sé si estás de vacaciones o chambeas. ¿Cómo cuando te despiertes mañana? Y es como ya publiqué mi novela, ¿no? O sea, ya salió, la presentamos, ya está, ya ese paso de algo que estabas esperando tantos años ocurrió finalmente. ¿Cómo crees que te vas a sentir y qué vas a pensar en cuanto a lo literario a partir de mañana en la mañana que te levantes? No sé, creo que voy a estar contento, ¿no? Voy a estar contento, voy a estar con mis hijos, voy a estar con mi mujer, vamos a hablar sobre eso. El domingo nos vamos a España de vacaciones. Creo que vamos a tener el tiempo y los días como para conversar en familia, ¿no? Ver eso y, y intentar en estas vacaciones concretizar un nuevo proyecto, ¿no? Yo creo que si con esta presentación, con este libro, eh, cierro una nueva etapa en mi vida, en mi carrera, es para dejar la puerta entreabierta, ¿no? Y volver a empezar. Perfecto, como debe ser siempre, ¿no? Silvana, ¿algún comentario o pregunta final? Sí, bueno, más que una pregunta, un comentario, ¿no? Ha sido muy, muy divertido, también muy grato leer esta novela. Yo los invito a leerla. Se van a encontrar muchos elementos que seguramente la gente que está relacionada a los libros o que tiene contactos con ellos siempre se preguntan por este mundo de las letras, ¿no? ¿Cómo es ser un estudiante de repente de literatura o una persona que quiere escribir o que ya escribe, ¿no? Y ver estos reflejos, estas reflexiones, cómo llevarlo hasta cabo, que son las preguntas que siempre, que siempre se tiene, ¿no? Van a encontrar muchas referencias también a Lima, a varios distritos, varios lugares, y tiene algo, creo que bueno, yo no lo he visto mucho, ¿no? Que es este juego de voces narrativas y jugar con la voz del gato de clase media limeña, ¿no? Que me ha gustado mucho, ¿no? Eso es todo lo que tendría que decir y felicitarte, Francisco, por tu novela, ¿no? Y Gracias, Silvana. esperemos que vengan ya los 14 años se hagan más cortos, ¿no? Sí, yo también espero eso. Yo también espero eso. Muchas gracias. Bueno, tienes una cantidad de saludos ahí increíble, ¿eh? Lo cual demuestra, es una de las funciones de la literatura también, por supuesto, ¿no? O sea, volver a ver a gente con la que uno pierde contacto, ¿no? Con esto que permite ahora este tipo de reuniones y presentaciones así online, poder tener la posibilidad de hablar y de escuchar y de saber otras personas que probablemente no lo haríamos, ¿no? Y la literatura también permite este tipo de encuentros. Así que felicitaciones otra vez, Pancho. Esperamos tu siguiente libro y tus últimas palabras por ahora para que saludes a quienes están viendo el video, quienes lo van a ver más tarde. No, Paco, gracias a ti, a Silvana, gracias por su entusiasmo, por su sinceridad, por su buena onda, su buena fe y por su tiempo, ¿no? Ustedes son personas muy ocupadas
Y a los amigos, a las amigas, a la familia que está conectada a la presentación, pues muchas gracias también por estar aquí, por acompañarme en este momento especial. Ya nos estaremos poniendo en contacto, pues, por los medios conocidos, ¿sí? Y espero, bueno, seguir estando en comunicación con ustedes. Muchas gracias. En nombre de la Cámara Peruana del Libro, agradecer nuevamente a todos que nos han acompañado a lo largo de esta presentación. Igualmente agradecer al autor Francisco Izquierdo Quea, a los comentaristas también, Francisco Ángeles y Silvana Carrillo, por traernos esta presentación del libro No hay más ciudad. Estamos de regreso en unos cuantos minutos con nuestra siguiente actividad. Muchas gracias, hasta la próxima.